Esta semana iniciamos la unidad número 2, que tiene por título Vive la poesía. Y aquí encuentran algunas indicaciones sobre la unidad, algunos aspectos que van a aprender en esta unidad, pueden leerlos ahí en su libro. ¿Y qué van a realizar? Un poema. Ya hemos hecho poemas anteriormente con las guías, pero aquí vamos a hacer un breve repaso. El contenido de esta semana es los textos orales. Los textos orales tienen esa particularidad que no van escritos, obviamente, sino que solamente son como tipo discursos, nada más los expresamos de forma oral. Cuando nosotros hablamos para exponer un discurso, estamos haciendo un texto oral. Entonces, para iniciar vamos a resolver esta actividad que es como la actividad de conocimientos previos. Eso lo van a resolver en el cuaderno porque el libro aquí indica que se va a resolver en el cuaderno, entonces recuerden que tienen que poner unidad 2, semana 1 y luego realizar la actividad en el cuaderno. Dice que es escuchar. ¿Qué es escuchar? Escuchar no es lo mismo que oír. Oír podemos escuchar cualquier ruido. Bueno, cuando nosotros decimos oír es como que llegue a nuestros oídos algún ruido. Pero ya el hecho de escuchar es poner atención a los sonidos, en este caso las palabras, los mensajes, y atribuirles un significado, bueno, decodificarlo, interpretar el significado que quien lo emitió le está dando a eso que está diciendo. Entonces, escuchar es eso, poner atención y entender lo que nos está diciendo. Luego completamos el cuadro con situaciones formales e informales. Aquí con respecto a textos orales, situaciones formales e informales en las cuales escuchamos. Por ejemplo, las exposiciones. Las exposiciones serían un tipo formal porque es planificado con un lenguaje más organizado y cuidando de pronunciar bien las palabras con significados correctos. Informal sería, por ejemplo, una conversación con nuestro mejor amigo. Cuando no cuidamos las palabras, decimos cualquier cosa, cambiamos frecuentemente de tema y no es planificado, sino que es espontáneo. Entonces, todo lo que es planificado sería formal y todo lo espontáneo sería lo informal. Vamos a ver el literal C. ¿Qué debemos hacer para comprender los discursos orales? ¿Qué debemos hacer? Primero, poner atención, no distraernos con el ambiente, anotar también. Eso es una buena técnica para comprender los discursos orales, anotar lo más importante que nos van diciendo. Luego ustedes pueden ver ahí más ideas. Tenemos la actividad 2, que se trata sobre identificar el ritmo y la entonación del poema. Los poemas tienen ritmo y entonación porque cuando nosotros leemos un poema, no lo leemos así como que estuviéramos leyendo la definición de una palabra o el diario, por ejemplo, sino que le damos una entonación diferente y aparte hay ciertos recursos como la rima que nos dan musicalidad y hacen que el poema tenga ritmo. Vamos a ver aquí, tenemos una copla, aquí encuentran la definición de copla a la derecha y la pueden leer. Y tenemos la copla que dice, que el canto tenga raíces del presente y del ayer, sin pasado ni presente, futuro no ha de tener. Tenemos esa copla breve y aquí tenemos 3 preguntas que ustedes van a resolver en su cuaderno, porque aquí es de forma oral, pero los que están de manera virtual tienen que resolverlos en el cuaderno para poder enviármelos. Dice, ¿el texto tiene ritmo y musicalidad? Sí, porque es un poema y ustedes van a explicar por qué. Una de las razones es porque está escrito en verso, tiene rima. Ya vamos a ver qué tipo de rima tiene, pero si me raíces, no rima con ninguno, pero ayer rima con tener. Ayer y tener sí riman. Luego tenemos la siguiente que dice, ¿cómo es la estructura del texto? Está escrito en verso, porque está así como líneas. Y tenemos la literal C que dice, ¿cuál es el mensaje que nos transmite la copla?
¿Qué nos transmite eso? ¿Qué nos quiere dar a entender? Que si no recordamos nuestro pasado, si no cuidamos nuestro presente, no vamos a tener futuro, porque el presente siempre es importante, en algún momento el presente se vuelve pasado y en el presente construimos nuestro futuro. El pasado es nuestra historia y de ella podemos aprender para hacer las cosas mejor ahora y así que nuestro futuro sea bueno. Entonces eso es lo que nos quiere decir. Vamos a la siguiente actividad, que es la actividad 3, la etapa de construcción. Tenemos aquí cierta información sobre los textos orales, esto solo lo van a leer. Esta información sobre los textos orales y a partir de esa lectura vamos a responder estas preguntas. Les voy a explicar un poco las preguntas para no abarcar tanto tiempo leyendo lo que ya tienen en su libro. La literal A dice, estas preguntas las van a responder en el libro. ¿Por qué se dice que escuchar es un proceso activo? ¿Por qué es un proceso activo? Porque escuchar no solo se trata de oír el ruido, sino hay que poner atención, hay que interpretar lo que nos están diciendo y hay que decodificar el mensaje. Decodificar es lo mismo que interpretar, hay que encontrar el significado de lo que nos están diciendo, entonces por eso es un proceso activo. Luego tenemos la literal B que dice, cuando escuchamos a alguien, ya sea en una conversación cotidiana o durante una clase, discurso o exposición, ¿qué situaciones dificultan la comprensión de lo que nos están comunicando? Entonces nosotros tenemos algunas situaciones que dificultan la comprensión, las encontramos acá. En esta parte dice que la comunicación cotidiana suele ser espontánea, pero existen algunas situaciones como las redundancias, o sea, repeticiones, eh, el ruido ambiental, los errores en la pronunciación, la falta de atención de quien está escuchando. Todo esto son algunas situaciones que dificultan la comprensión de lo que nos están comunicando. Y por último tenemos la literal C, que dice, escribimos una situación en la que se dificulte la comprensión de un texto oral. Van a inventar, a crear ahí una situación en la cual pasen estas cosas que subrayamos aquí, como el ruido ambiental, los errores de pronunciación, la falta de atención del receptor. Entonces crean una situación donde pase todo eso y que dificulte la comprensión del mensaje. Ahora en la etapa de construcción, que es la siguiente actividad, tenemos esto que solo es de leerlo, interpretarlo, yo se lo voy a explicar un poco, ahí dice actividad con docente. Este es el proceso o la estrategia que nosotros tenemos que seguir para interpretar un discurso oral. Primero, reconocer. A la hora de escuchar, nosotros reconocemos los sonidos, las palabras, nosotros estamos escuchando y no oímos que nos dice nada más bla, 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 sino que nosotros entendemos lo que nos están diciendo, vamos oyendo las palabras y le vamos añadiendo algunos significados posteriormente. Luego tenemos seleccionar de lo que nosotros estamos escuchando, nosotros elegimos lo más importante. Nuestro cerebro no procesa palabra por palabra, sino que selecciona lo que considera más importante. A continuación tenemos interpretar. Interpretar es dar significado a lo que nos están diciendo. Luego tenemos anticipar. Si alguien nos cuenta, anticipar es como predecir lo que pensamos que nos van a decir después. Por ejemplo, alguien nos dice, te quiero contar algo que me pasó y nosotros decimos, ¿qué será lo que le habrá pasado? Y en nuestra mente anticipamos ciertas situaciones que podrían ser. Y luego tenemos inferir. Inferir es obtener información adicional aparte de las palabras. Inferir es como encontrar significados además de las palabras. Ya sea si la persona, por ejemplo, nos está hablando triste, nosotros decimos, entonces ha pasado algún problema. Si nos habla fuerte, puede ser porque esté enojado. Entonces, todos esos significados no verbales son inferencias que nosotros realizamos y completan el mensaje. Tenemos esta actividad, es actividad en pares, pero los que están virtuales no van a ser individuales. Leer en voz alta este fragmento que se llama Romance de Doña Alda. Y tenemos estas preguntas que hay que resolver en el cuaderno. Entonces vamos a
hacer un ejercicio así. Lo he copiado por acá para poder ayudarle. Aquí leen la definición de romance y aquí están las palabras que posiblemente no entendieron del texto porque son nuevas o poco comunes. Tenemos aquí el poema. La primera, la literal A dice, ¿de qué trata el romance? ¿De qué se trata? Ustedes lo van a leer y entonces van a identificar de qué se trata. Vemos ahí, lo leen todo. En París está Doña Alda, la esposa de Don Roldán, etcétera. No lo voy a leer todo porque le puede abarcar espacio demasiado para este video. Solo tengo 15 minutos para poder grabar. Luego dice qué partes del texto ayudan a recordarlo con facilidad. Las partes del texto que lo ayudan a recordar con facilidad posiblemente podría ser la rima. Primero que está escrito en versos y son cortos cada una de las líneas, luego que algunas palabras tienen rima que le dan como cierta musicalidad y ustedes lo pueden leer así como hasta en forma de canción y hasta memorizarlo. Luego tenemos la última que dice, ¿qué valor tienen actualmente los textos conservados y transmitidos por generaciones a través de la oralidad? Es esta última. Entonces, ¿qué valor tienen? Que se vuelven como patrimonio de los pueblos, se vuelven parte de la cultura de cada sociedad. Todos los textos transmitidos de generación en generación a partir de la oralidad. Recordemos que antes no había escritura y las personas solo se comunicaban a través de las palabras orales. Aquí tenemos la siguiente actividad que es la poesía, orígenes de la poesía. Pueden leer los orígenes de la poesía que se originó en Grecia y bueno, la poesía es una relación entre el yo y el mundo, o sea, entre los sentimientos, entre la realidad externa y los sentimientos o emociones que esa realidad me causa. Entonces tiene su origen en la poesía lírica, ya sea coral o monódica, o sea, ya sea en grupo o individual. La poesía lírica se llamaba así porque era la expresión de sentimientos acompañado por una lira, que es este instrumento de cuerda, la lira. Entonces, como los que la cantaban, porque era así como recitada casi en forma de canto, utilizaban la lira, que es ese instrumento de cuerda. Entonces, por eso se llamó poesía lírica. A partir de eso, después de leer esta información, ustedes van a leer las características de la poesía. La primera dice predominio de la función emotiva o expresiva del lenguaje. Entonces, esta característica, predominio de la función expresiva o emotiva del lenguaje, se trata de que cuando nosotros hacemos poesía, expresamos lo que sentimos de las cosas, lo que sentimos ya sea de una persona, de la naturaleza, de un objeto, de cualquier aspecto de la realidad. Entonces, por eso es función emotiva o expresiva. Luego decimos uso del lenguaje figurado o connotativo y uso frecuente de recursos retóricos como la personificación, la metáfora, el símil. Entonces, todo esto es parte del lenguaje connotativo, decir las cosas con otro significado, añadir otro significado. Por ejemplo, nosotros podemos decir el oro de tus cabellos. Entonces ahí estamos añadiendo un significado connotativo o figurado, ¿no? Para decir cabello dorado. Nosotros podemos decir las perlas de tu boca, por ejemplo, o tus ojos son luceros. Y añadimos a las palabras otros significados diferentes a los de la cotidianidad. Y luego manifestación de rasgos expresivos como el ritmo y la musicalidad. Vean, nosotros observamos. Ahora tenemos este poema que se llama El romance del prisionero.